Un joven asesor financiero es acusado por matar a su esposa mientras estaba teniendo una aventura con su amante. El mismo asesor, llamado Andy Dufresne, se defiende diciendo que en realidad agarró la pistola para asustar a su pareja y darle una lección, tirando más tarde esa pistola al río. Sin embargo, las pruebas están en su contra, siendo condenado a una cadena perpetua. Bueno, en este vídeo se relacionará la cadena perpetua con el estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica centrada en la búsqueda de la felicidad, incluso frente a las mayores adversidades. La corriente nacía donde el helenismo, la filosofía antigua, es representada por autores como Marco Aurelio, Epicteto o Séneca. Por cierto, sé que soy muy pesado, este vídeo en parte será analizado gracias al libro Meditaciones de Marco Aurelio. Vale, ya. Básicamente a lo largo del vídeo se relacionarán las citas más destacables de la obra con lo sucedido en la película. Continuemos. Aquí pasamos a Red, que se dedica al contrabando, viendo cómo entra Andy a la prisión, donde los presos son constantemente peligrosos y con un cuerpo de seguridad dirigido por el alcaide que es muy violento, e incluso la primera noche asesinando a un preso. Sin embargo, Andy, ante todo esto, mantiene la compostura teniendo que aceptar los acontecimientos, recordándome al origen del estoicismo. El estoicismo se originó debido a una de las épocas más tétricas de la historia de la humanidad, en la que una parte del ser humano reaccionó simplemente sin reaccionar, haciendo todo lo que tienen en sus manos para tirar para adelante y lo que no controlan, aceptarlo. Ajústate a aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte. Ahora aparece a quien se podría describir como el típico de que se le cae el jabón al suelo y ya sabes. Y tras un mes, Andy contacta con Red para pedirle un martillo y así distraerse picando piedras. Red sospecharía en un principio de que lo pidiera para escaparse, pero al ver el tamaño del martillo, veía que no sería viable usarlo para ese fin. Andy se va haciendo amigo de Red. Más tarde es abusado por el grupo del tío del jabón y tras 2 años de abusos el alcaide elige al grupo de Andy tras un trapicheo de Red para hacer un trabajito. Tras largas horas de trabajo, el general Byron comienza a hablar con sus compañeros de que su hermano está, que no está, y que tiene una buena herencia, pero que Hacienda le hará cositas. Andy, al escucharlo y dedicarse a eso, le propone ayudarle a cobrar menos impuestos. Byron no se muestra muy recíproco, luego sí, y a cambio le da una buena cerveza al grupo de Andy, donde Andy, en vez de tomar, se queda viendo en silencio. En la siguiente escena vemos a los presos viendo una película de Raquel Welch, donde Andy le pide a Red un póster de la actriz. Al separarse del grupo, sufre otra paliza de los abusones con la suerte de que Byron ha visto todo. Como venganza, le mete una paliza al líder del grupo, dejándolo vegetal. Ahora Andy es intocable. Examina de dónde ha salido cada cosa, de qué elementos se come, en qué otra cosa transmudará y cuál será después su demudada, sin sucederle por ello mal alguno. Andy, muy popular en la prisión donde presos le dan objetos de contrabando y los policías hacen la vista gorda de esos objetos, e incluso el alcaide visita al chico haciendo la vista gorda ante el póster de Andrew y le ofrece el traslado a la biblioteca con el fin de hacer negocio con él. Antes de irse, el alcaide ve que Andy tiene una Biblia y le dice que la Biblia será su salvación, donde Andy coincide. Ahora Andy en ese puesto decide mandar diariamente cartas al Senado para mejorar las instalaciones de la biblioteca. Otra acción estoica, ya que envía las cartas aceptando que no puede hacer nada más, simplemente haciendo lo posible sin rechistar, aunque lo posible sea hacer algo insignificante, aceptando la situación sin evitar hacer algo por cambiar. Pasamos de escena donde Bruce amenaza con cargarse a un preso. Este personaje aparece en varias ocasiones como el bibliotecario de la prisión. Todos se preguntan el por qué actúa de esa forma hasta que descubren que Brooks será puesto en libertad tras 50 años en prisión, temiendo la vida de fuera tras adaptarse a su realidad entre rejas. Brooks no se adapta en un mundo en constante evolución, mientras que su mundo entre rejas no seguía el ritmo, sin amigos, sin un mal trabajo y contratos despectivos. Brooks al final se termina suicidando. Aquí hablaremos de la caverna de Platón. La caverna de Platón o la alegoría de la caverna es una alegoría que nos explica la historia de un grupo de esclavos situados dentro de una caverna y atados de cuellos y piernas, sin poder ni siquiera girar la cabeza y obligados a ver una serie de objetos repetidamente y continuamente, donde hombres, gracias a la iluminación de la hoguera, proyectan los objetos ya nombrados, reflejando las sombras de los objetos que ven nuestros prisioneros. La historia nos revela que ante esta situación un hombre logra salir al exterior de la caverna, donde salen los repetitivos estímulos nombrados. Y ahí ya ve el mundo exterior representado en un hermoso paisaje, el cual en un principio,
Cuesta verlo debido a la iluminación del sol que lo deslumbra, pero al tiempo logra disfrutar de todo el paisaje. Al ver todo, baja hacia sus compañeros presos para deleitarlos con el paisaje, donde nos da a entender Platón, que es el escritor de la alegoría que no lo he dicho, que son capaces de matarlo y que, por cierto, lo van a hacer cuando puedan, dando alusión a la injusta muerte de Sócrates, que la vais a buscar vosotros porque si no este vídeo no va a acabar. Donde vemos a un preso el cual está sometido a vivir en una rutina como lo vivían los esclavos de la caverna al ver esas figuras repetidamente y sin conocer nada más que esa impuesta rutina. Entonces, al salir de la zona, se ciega con la luz mencionada en la caverna, luz que luego te dejará ver el pasaje del conocimiento. Pero ¿cómo enfrentaría ese dolor un estoico? Tras 6 años los fondos pedidos por Andy son donados y en un ataque de euforia se encierra en el despacho del alcaide y por el megáfono pone música clásica cautivando a todos los presos. Los guardias con los huevos inflados dicen que pare la música y Andy la sube y cuando lo pillan lo meten 2 meses en aislamiento. Pasan las semanas y se encuentra con sus amigos contándoles que no fue tan difícil al tener la música en mente todo el tiempo, recordándome a Epicteto, el cual afirmaba en su época de esclavitud que simplemente pensaba y filosofaba sabiendo que aunque físicamente esté preso, mentalmente era completamente libre, como Andy, que incluso en el peor aislamiento es libre de pensar lo que quiera. En ningún lugar encuentra el hombre un refugio más apacible, más tranquilo que en su propia alma. Además, en esta charla, Andy descubre la afición de Red para tocar la armónica y cómo dejó el hábito cuando entró a prisión. Andy más tarde le regalaría una armónica a Red. Una noche se ve incitado a tocarla, pero al final la guarda, siendo este un acto epicureísta que Red podría haber hecho para afrontar la adversidad y en su mentalidad desesperanzadora ignora la sugerencia El epicureísmo es una corriente filosófica perteneciente a la filosofía antigua en la etapa del helenismo, coincidente al mismo tiempo con el estoicismo. El epicureísmo defendería que para conseguir la felicidad se necesitaría la búsqueda de placeres intelectuales y moderados, la amistad y la ausencia de dolor físico y de el miedo. Un placer catasemático son esos placeres donde entras en un estado de ausencia de dolor y de perturbación mental, representando un estado de satisfacción pura y duradera y sobre todo de completo bienestar. Como trabajar en tu pasión, hablar con tus amigos cercanos durante horas, salir a apreciar la naturaleza o la música que más te gusta. Andy implanta el epicureísmo en la prisión, incitando a actividades que llevan a un placer catastemático, como el de la música clásica, donde todos los presos por primera vez en mucho tiempo sienten una sensación de calma y de ausencia de dolor. Otro momento es de la cerveza, donde el placer reside en la tranquila charla entre amigos, ese momento de paz en el que Andy también lo disfruta en silencio, contemplando y saboreando el momento, ya que en ocasiones ante la adversidad estos placeres son lo único que podemos hacer para afrontar estas dificultades de la vida, siendo no solo acciones principalmente epicureístas, sino también estoicas. Y Andy muestra cómo la combinación de estas dos ramas tratan hasta las peores adversidades. Pasan 10 años y la cárcel ha ganado gran prestigio con un alcaide que se aprovecha de él para sacar tajada. Además nos presentan a Tommy, un joven padre de familia encarcelado por hurtos menores, quien se hace amigo de Andy y le pide que le ayude con sus estudios y así puede sacar a su familia hacia adelante. Ante la situación, Andy acepta. Y por este chico llega el cine, ya que confirma que anteriormente estuvo en prisión acompañado de un asesino que contó de forma burlesca cómo mató a una mujer amante de un golfista, la cual le ponía los cuernos a su esposo asesor financiero. Todo cuadra. Andy habla con el alcaide que es inocente tal y quiere salir. El alcaide dice, no hay de la China, sácame los verdes. Andy, para convencerle, dice que no dirá nada sobre la evasión de impuestos y un mes en aislamiento. El alcaide se lo toma como una amenaza. El alcaide, al saber que Tommy se puede chivar, se lo carga y Andy se niega a ayudar al alcaide a ganar dineros. Quien le dice, sí, te pones chistosita, pues te comes otro mes más. Tras los 2 meses, Andy al final sale pero con una actitud decaída. Hablando con Red, le dice que al salir le encantaría irse a México y le pide que se una a él. Y le pide además un último favor. Si logra salir, que busque una caja escondida en una determinada ubicación y eso. Más tarde, Andy pide una soga a un preso. Red, al unir hilos, espera lo peor y al día siguiente, Andy no está en su celda. En un impulso, el alcaide lanza una piedra contra el póster y encuentra un boquete. Andy ha escapado. Además descubre cómo Andy intercambió sus zapatos por los suyos y cómo en la misma Biblia que tenía Andy, la cual dijo que sería su salvación, vio que se lo tomó literal. El plan se basaba en picar la pared con el martillo, ocultando los escombros en el patio de la prisión y tapando el hueco con el póster para así salir hacia las alcantarillas donde llegaría al exterior. Un apunte que quería dar, para nada sacado de otro canal, es la comparación de Andy con Jesús y mi comparación de estos dos con el estoicismo.
Andy, al ser condenado injustamente, no actúa de manera egoísta, juntándose con los marginados de la sociedad, tal cual como Jesús, que hace exactamente igual con los apóstoles, ambos dando esperanza en sus vidas. Además, pues se puede comparar con el estoicismo, ya que ambos buscan cumplir su cometido aceptando lo que no pueden controlar o lo que no se permiten, que es casi lo mismo. Con Jesús predicando la palabra de Dios a pesar de los castigos que está destinado a sufrir para ello, como la muerte de José o su crucifixión, y aún así viviendo en completa paz y armonía. Y Andy predicando la esperanza a pesar de los injustos castigos e indagando entre sus posibilidades para planear su escapada, aceptando las adversidades y viviendo además con felicidad y altruismo ante todo lo que tiene que soportar. Ambos tienen un objetivo, ambos viven en una época o situación repleta de caos, aceptándolo, y ambos aceptan sus castigos injustos y hacen todo lo que está en sus manos para lograr su cometido a pesar de todo y viviendo en completa felicidad a pesar de todo esto. En la película, Andy, la última vez que entró a despacho, sustituiría su ropa por la del alcaide, además cogería todos los documentos de blanqueo de dinero del alcaide y aprovecharía la identidad falsa que crearon para sus trapicheos y así utilizar esa identidad con todo el dinero del alcaide a nombre de ella. Para finalizar, daría a la prensa todo lo relacionado con la corrupción del alcaide, finalizando con su suicidio a ver todo su imperio desmoronarse. La mejor forma de vengarte de los que te injurian es que no los imites. Como hizo Andy durante toda la película, mientras que uno promovía la crueldad y el dolor, el otro la esperanza y la alegría, mientras que el alcaide buscaba siempre su beneficio a costa del resto, el otro buscaba el de todos a costa del suyo. Mientras que uno mandaba sobre el otro para así sacar beneficios, el otro estaba afilando el cuchillo con el que le apuñalaría, ignorando sus obligaciones a pesar de que sacara beneficio de ello. Y ante la tentadora posibilidad de aceptar la corruptera, hace el mayor daño posible al no ser como el injuriador. Años después, al final Red entra en libertad, que vive exactamente la misma situación de Brooks. Incluso vive en la misma habitación que él, con un mensaje escrito por el mismo Brooks antes de morir. Red está por la labor de hacer copia y pega al PDF, pero la última petición de Andy años atrás le da esperanza de vivir. Red encuentra la ubicación que le dijo y encuentra enterrado una nota que le indica que en un punto de México se ubica Andy y dinero para ir hacia allá. Aquí se toca la caverna de Platón otra vez, pero desde un lado más estoico, donde acepta la adversidad para la luz para luego ver el hermoso paisaje, que en ese caso es el de reunirse con un amigo, terminando así cadena perpetua. Y como diría mi amigo Marcos... Cállate. Ajústate a aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte. Ama a los hombres que la suerte te dio como compañeros, pero desde el fondo de tu corazón. Aunque terminar así hubiese sido cine, toca hacer la conclusión. Esta película para mí es una de las que mejor representan esta corriente al pie. Mientras editaba este vídeo, de otras películas que aunque se relacionen, no tienen tantas similitudes como esta con el estoicismo. Además, aquí tocamos desde lecciones estoicas hasta lecciones epicureístas, Platón e incluso el cristianismo y como no el existencialismo que se dio hace poco. En cuanto a mi reflexión, la verdad que muestra como en las peores situaciones puedes luchar, puedes ser feliz y si la suerte lo demanda, incluso salir de ahí, recordándonos que la esperanza, aunque en ocasiones puede ser tan grande que en el momento de la verdad nos hunda, tenemos que recordar que esta es una de las mayores fuentes de acción que tenemos, además de aprender a gestionar emociones como Andy ante momentos donde cualquiera se podría quebrar. Mantiene el control adecuado de las circunstancias sin que ellas le derrumben por dentro, como roble a ser cortado por una hacha. Y aunque este trabajo sea de estoicismo, lo he combinado con otras ramas y hay un valor que para mí es el más importante, el cual, aunque lo relaciona con el estoicismo, es una cuestión aparte. Es el altruismo, muy común en la religión cristiana, donde Andy combina con el estoicismo a mantenerse firme a las adversidades, aceptándolas en vez de romperse. Y mantiene su altruismo aun teniendo que sufrir gran dolor que en muchas ocasiones nos supera, volviéndonos egoístas, sucios, expáticos, etc. Donde veo una analogía con la actualidad, la cárcel como un mundo hostil el cual se rige con la ley de el más fuerte o en este caso el más cabrón, y como ante ese mundo el más bueno, aunque sufra en múltiples ocasiones, incluso dicho por muchos los buenos sufren más que los malos en el mundo real, obtiene recompensas y sensaciones que cualquier persona egoísta, sucia, ruin, soberbia, etc. quisiera tener. Otro que también quisiera recalcar es la combinación de dos corrientes en su época contrarias que ahora juntas pueden cambiar vidas, estoicismo y epicureísmo, de cómo en ocasiones para afrontar unas adversidades lo único que nos queda entre manos es hacer esos placeres que nos sacan una verdadera sonrisa, esas actividades o acciones que amamos, que nos llenan el alma, no como otras actividades las cuales ante el pequeño destello de luz luego se acumula aún más oscuridad en ese vacío que nos provoca la dependencia en esas acciones. No confundamos, pero como esta
esas primeras acciones catastemáticas son muchas veces ese martillo que rompe aquellos muros que nos pone la vida. No me lo puedo llegar a creer.